Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Lo que vamos a presentar hoy es una investigación que hicimos desde la Universidad Austral el año pasado con jóvenes de la ciudad de Buenos Aires acerca de su percepción sobre el agro. Para eso vamos a primero destinar unos minutos a poner en contexto la temática y de dónde la estamos abordando en la Universidad Austral, y después vamos a pasar a la presentación propiamente dicha. Vamos a combinar con Dolores en esta presentación. Me falta aprenderlo. Dolores, ¿querés contar esto brevemente? Les cuento brevemente sobre lo que nosotros llamamos la plataforma de comunicación para agro. En 2016, a raíz de un congreso parecido a este, se acercaron con la inquietud de hacer más cosas desde la comunicación del sistema agro, un grupo de, sobre todo eran productores de ACREA, de APRESID, gente de la sociedad rural. La inquietud era justamente, bueno, cómo se puede poner sobre la mesa y dialogar entre los distintos actores sobre cómo posicionar la comunicación estratégica del sector que no quiere ser llamado sector, por eso apeló a él como sistema agro, ¿no es cierto? A raíz de la inquietud que a nosotros siempre nos había interesado desde la Escuela de Posgrados en Comunicación, hacer focos en las distintas industrias, ¿no es cierto?, en los distintos sistemas, en cómo es su comunicación estratégica, de qué se está hablando. Dijimos, bueno, vamos a hacer primero un diagnóstico sobre cuáles son las necesidades puestas en común de quienes están pensando en esta necesidad particular para cada grupo. Empezamos con una actividad de diagnóstico de una jornada en ACREA. Hicimos una metodología de design thinking para relevar y poner de una manera, o sea, reunir de manera colaborativa cuáles eran las mayores inquietudes, y a raíz de eso diseñamos día a día el programa que iba a tener lugar al año siguiente. Trabajamos durante ese año en distintas percepciones de necesidades puntuales. ¿Qué vamos a hablar? O sea, ¿de qué vamos a hablar cuando hablemos de comunicación en agro? Y bueno, el lanzamiento fue al año siguiente. Pablo fue uno de los primeros alumnos del programa de comunicación estratégica para el agro, y el programa ya va por su tercer año. Esta es la tercera edición que hacemos en la Universidad Austral, en la sede de Buenos Aires, el programa, con públicos muy diversos del primero al segundo y al tercer año. A raíz del primer programa surgió como inquietud, ok, nosotros estamos acá pensando cuáles son las temáticas que debemos desarrollar o en las cuales nos debemos fortalecer como sistema agro. Mientras avanzábamos en esas cuestiones, desde temas de asuntos públicos, de crisis, de trabajo con la comunidad, de trabajo con la prensa, de distintas inquietudes de comunicación interna dentro de las organizaciones que forman agro y las entidades, se escuchaba siempre la voz de algunos participantes que nos fue haciendo eco, bueno, pero ¿cuál es la percepción que tiene el resto de la ciudadanía, el resto del país sobre agro? Porque había una hipótesis común que era, de la cual se quería salir también, que es el agro da la sensación de que siempre se habla en su idioma, de que el agro se sigue hablando al agro, ¿no es cierto?, como emisor y receptor de ese mismo mensaje, cuando la idea era justamente abrir. Bueno, hicimos eco de esta necesidad, de este pedido, y al año siguiente ideamos una investigación sobre cuál era la percepción del agro del resto de la ciudadanía. Para esto hicimos foco concreto en los jóvenes, en millennials, que después les vamos a ir contando. Así fuimos diseñando o dándonos cuenta de que teníamos más que un programa de comunicación para agro, y fuimos dándole vida a lo que es la plataforma de comunicación estratégica para agro, que tiene una pata en lo que es formación, intercambio, otra en lo que es investigación para tomar decisiones de manera más, digamos, asertiva, y también espacios de discusión como foros, como puede ser esto también, foros, reuniones y distintos eventos que congregan a gente de comunicación, a gente de agro, a hablar del tema. Esta es la plataforma, así que bueno, la vamos a ir desarrollando. Bueno, yo quería, antes de mostrar la investigación propiamente, mostrar un poco de contexto
no irnos muy lejos, este mismo año yo seleccioné algunas notas que muestran, por un lado, cómo el agro como sector, como sistema, como actividad económica, tiene un peso muy importante en la actividad económica, pero también en las decisiones políticas en el país, pero al mismo tiempo su, digamos, peso social no le permite, tanto como a otros sectores, tener capacidad de negociación, de poner sobre la mesa de la discusión los temas que quiere. Por ejemplo, en esta nota se señala, esta nota de La Nación, se señala el malestar del sector por el no tratamiento, la demora en el tratamiento de la ley de semillas, una ley que a lo mejor tiene distintos puntos de vista dentro del sector, pero en cualquier caso lo que no consiguió es que se tratara en el Congreso de la Nación. O también hace poco, antes de la exposición rural, el presidente de la sociedad rural manifestó, cuando se cerraron las listas de candidatos para las elecciones, que el campo recibió menos de lo que dio, en el sentido de no tener representantes que fueran a defender sus intereses en las distintas listas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto para mí? Lo que quiere decir es que, siendo algo muy importante, no tiene su comunicación el poder de que se sientan obligados los distintos actores políticos de sentarse a negociar. Probablemente porque no tiene un vocero claro, porque no tiene ejes comunes de investigación, como sí tienen, por ejemplo, otros sectores. Pongamos por caso el sector de energía en la Argentina, que va junto defendiendo, supongamos, Vaca Muerta, ¿no? Y que el gobierno, cuando tiene que hablar con ese sector, sabe a quién acudir, ¿no? Eso no sucede con el agro, y en parte es porque la comunicación que envía la sociedad es difusa, es contradictoria o es discontinua. Sin embargo, por ejemplo, en una nota de opinión, Renato Ferreres decía que iba a ser fundamental, sobre todo para el gobierno, el aporte del agro a la performance de la economía del país, y también en otra nota que el gobierno apunta como apuesta electoral a retener el voto del campo. El año pasado, cuando hubo un paro, un paro general en el país, hubo una discusión al interior, digamos, de las personas que tienen preocupación por el tema de la comunicación en el agro, que comparten, entre otras cosas, un grupo de WhatsApp, donde hay como 300 usuarios de ese grupo, en la discusión de si podían aparecer con una posición común respecto de ese paro. Y entonces se creó un hashtag en Twitter que fue "El campo no para". Es como una de las primeras acciones, así, por lo menos en las redes sociales, conjunta, ¿no? Donde aparece algo que para los usuarios de Twitter es el campo que está hablando, ¿no? Sin embargo, esta acción tiene también sus efectos colaterales negativos, porque toda intervención en las redes sociales, si no es algo que forma parte de una estrategia, que tiene una continuidad, que se sabe cómo seguir, puede tener también consecuencias negativas. De hecho, ese mismo día, otros tomaron ese mismo hashtag para criticar, ¿no? Por ejemplo, una falsa cuenta de Mauricio Macri que dice "el campo no para y no paga retenciones". O más abajo, "el campo no para, chicos, no era necesario que aclaren, encima que les bajaron las retenciones, además de que no liquidan la soja, votan a Cambiemos", etc. Decían una serie de prejuicios o comentarios críticos usando el mismo hashtag, ¿no? Que es una de las dificultades que tiene cuando uno tiene más visibilidad, que también se convierte en más blanco de los sectores adversos, ¿no? Junto con los intentos que hace, ya dijimos, poco sistemáticos, el agro, para comunicarse, hay otros discursos sobre el agro que a lo mejor pueden tener hasta más visibilidad, más volumen, más impacto, sobre todo en la población joven. Por ejemplo, hay una muestra de un fotógrafo que se llama Pablo Piovano, que circuló en varios centros de exhibición en la Argentina, pero también fue a Europa,
que en distintas regiones, por ejemplo, el noroeste del país, estuvo tomando fotos de supuestamente víctimas de la mala aplicación de agroquímicos en áreas urbanas, ¿no? Por ejemplo, en esta foto se ve una persona que tiene una malformación que le impide ponerse erguida, ¿no? Y esta misma muestra viajó a Europa y se distribuyó en Argentina por distintos medios. Entonces, tenemos la situación de que hay muchos discursos sobre el agro que no proceden del agro, que cuando el agro habla lo hace de manera poco sistemática, poco estratégica, y también que en general los públicos de interés no tienen mucha información, o quien les informa no es el agro mismo, y sobre todo en el público joven. Hoy este público tiene acceso a una cantidad de información descomunal. Este gráfico muestra lo que sucede en Internet cada minuto en el mundo. Si comparamos, por ejemplo, lo que ha crecido del año 2019 al año 2018, se puede ver que crecieron en cientos de miles de horas por minuto las horas de visionado de video en Netflix, o los posteos en Instagram, o el streaming de música como Spotify, o la mensajería o WhatsApp u otro tipo de chats para intercambiar mensajes. Esto determina, de alguna manera, un público que tiene una oferta descomunal, que tiene, por lo tanto, una atención muy dividida, muy dispersa, que tiene un consumo súper fragmentario, al cual, por ejemplo, para explicarle cuestiones que son técnicas, es muy difícil, incluso que nos preste atención frente a toda esta otra oferta que está ocurriendo en paralelo. Todavía en el mundo las redes sociales preferidas siguen siendo Facebook, que además la empresa Facebook, si bien ha caído un poco, al menos en la Argentina, es dueña también de Instagram y de WhatsApp, y tiene una cantidad de personas dentro mayor o casi el doble de la población de China, por ejemplo. Es el país con más población en el mundo, Facebook, o sea que no es de ninguna manera algo de élite, sino que es lo más masivo que hay en estos momentos en comunicación pública, ¿no? De alguna manera, el no estar en Facebook es como no estar en el espacio público, ¿no? Lo mismo que pasa con las otras redes sociales. Ahí está el crecimiento, que siempre ha sido exponencial, digamos, siempre ha sido crecimiento, el de Facebook. Y si uno toma, por ejemplo, en cada momento el share, cómo se comparte el ancho de banda en los celulares en el mundo, el 37% del ancho de banda, o sea, del tráfico de un celular, en cada momento lo consumen los videos de YouTube. Eso quiere decir que de toda esta oferta, en ese poco tiempo que tenemos para llegar, sobre todo al público joven, que es el que más está acá, ellos están prestándole atención fundamentalmente a videos, ¿no? Videos que van a buscar directamente YouTube o que le llegan a través de otras redes sociales, están embebidos en YouTube, pero le llegan a través de otras redes sociales. Esta es una investigación que se hizo en Estados Unidos en el año 2016, que muestra la cantidad de interacciones que un usuario promedio tiene del celular, es decir, la cantidad de veces que toca la pantalla para activar algo, que son, en un usuario promedio, 2.617 veces. O sea, se toca el celular para activar algo 2.617 veces. Eso quiere decir que cada una de las sesiones de acceso a Internet desde el celular es mínima, porque se tienen que dar 2.617 por día, ¿no? Es decir que esto indica la brevedad de las ventanas de atención que nos dan los usuarios a todos los sectores, también al del agro. Y un usuario más intenso, el doble. Acá está puesto en tiempo una sesión promedio de Internet a través del celular en un joven en Estados Unidos es de 12 segundos. Quiere decir que si uno quiere que vea un video, ese video va a ser visto solamente los primeros segundos, si tiene una duración mayor a los 12 segundos. Lo más probable es que si en ese video la información que queremos transmitir no está al principio, no llegue nunca, ¿no? Ahora, esto que parece bastante desalentador, porque uno tiene que tener
mucha capacidad de producir contenidos, de distribuirlos, tiene un lado positivo y es el hecho de que hoy ya no estamos en un sistema dominado por unos pocos medios que definen qué se publica, qué no se publica, qué se consume, qué no se consume, sino que estamos en un sistema de redes sociales, de plataforma, en donde el dibujo que se puede hacer es más ¿no? Antes el campo tenía que ir a los medios, tenía que ir al Grupo Clarín, tenía que ir a la televisión, como cualquier marca, como los gobiernos, como los políticos, como las instituciones de cultura, todos tenían que pasar por los medios, ¿no? Si no pasaban por los medios, no existían para el espacio público. Hoy no es así. El sistema de medios es un actor más dentro de una red de actores y los otros actores también generan contenidos y los ponen en circulación sin la necesidad de la intermediación de los medios. O sea, todos los sectores, todas las empresas, incluso los individuos, de alguna manera son también medios de comunicación que tienen la posibilidad de decir lo suyo, de opinar, de generar contenidos. Al principio, en el entorno digital, los mismos medios eran los que nos daban los contenidos a cambio de fidelidad a la marca de ellos. Después, lo que empezaron a ver era que esos contenidos eran de distribución gratuita, pero la gente de alguna manera pagaba, y pagaba con la información, con los datos. Y hoy el esquema es así, ¿no? Es un esquema social, en donde, en general, todos los que producen contenidos, sean medios, sean marcas, sean el sector público, sean los políticos, sea el sector del agro, lo que busca es dar unos contenidos para generar comunidad con esos contenidos, para que ese contenido sea de tal interés de quien lo recibe que tenga el deseo de compartirlo. Con eso él nos devuelve información sobre su interacción con nuestros contenidos y también de cuáles son sus relaciones. A qué grupo, a qué tribu, a qué comunidad pertenece cada uno de los consumidores de nuestro contenido. Voy a tomar, para pasar a la investigación, el caso de los gauchos contra los veganos, que muestra muy bien el tipo de información que puede circular sobre el sector y sobre todo cómo acceden a esa información los jóvenes, que es lo que vamos a ver a continuación con la investigación nuestra, ¿no? Primero, ¿cómo se tituló esto? Se tituló como una pelea, como una lucha entre dos entidades que como que ya se conocían y cuando se vieron la cara empezaron a pelearse, gauchos argentinos contra veganos. Esta es una publicación de la edición desde Argentina para el diario El País. O sea, una síntesis que el diario País hace es que la Argentina, entre las muchas divisiones que tiene una división que es la de los gauchos contra los veganos. Es una representación que está dándole del País a España. O página 12 que titula Veganos contra gauchos en la rural, pero pone los ganaderos les tiraron los caballos encima para dispersarlos, ¿no? Destacando lo que pudo haber tenido de violencia o de agresividad la reacción. Hay una serie de comentarios en los diarios en los que se publican la noticia. En general, estos que van a ver acá son comentarios bastante a favor, pero desde un lado bastante negativo, porque lo que aplauden es haber reaccionado de esa manera tan visceral y poco civilizada y poco, digamos, dialogística o poco inteligente en su manera de presentarse al resto de la sociedad, ¿no? Lo mismo en las redes sociales, como circuló la información. Es probable que los chicos no hayan visto de primera mano en la televisión el momento en que algunos gauchos empiezan a dispersar a los militantes veganos de la pista de la rural, sino que lo hayan recibido a través de una red social, pero ya cuando lo recibieron en la forma de un meme, lo recibieron en la forma de una crítica, en donde está el video incrustado, es decir, que ya lo reciben como editorializado al contenido. En este WhatsApp que compartimos algunas personas que estamos interesadas por el tema del agro y la comunicación, hubo todo un debate, una reacción posterior, en donde había posiciones muy encontradas. Por ejemplo, lo sacaron de la pista con los caballos, un gran mensaje, que estas protestas ridículas pasan porque nadie se anima a enfrentarlos, 100% a favor de los gauchos, dice uno, ¿no? Un gran mensaje, bastante opinable. Otros dicen, bueno, pero ¿qué mensaje? Porque ¿qué percepción van a tener de
las personas de la ganadería, por ejemplo, si la reacción es así. Y entonces otro dice, me parece perfecto, ¿por qué tienen que entrar? ¿Por qué tienen que entrar o poner nada? Aparte, ¿ante quién hay que quedar bien? Esta persona se pregunta, ¿ante quién hay que quedar bien? ¿No? Otra persona critica el comunicado que emitió la Sociedad Rural Argentina, en donde decía que había sido una irrupción no programada, la de esta protesta, pero también condenaba cualquier forma de violencia, que es un comunicado muy bien, desde mi punto de vista, formulado desde el punto de vista de la comunicación corporativa. Sin embargo, algunos en ese chat decían, ¿pero qué pasa? Nos están echando la culpa a nosotros por haber reaccionado de manera frente a una protesta totalmente intempestiva. Bueno, lo que me pareció de estos comentarios es que la discusión sobre cómo tiene que aparecer en público el agro está muy atrasada, está todavía en veremos, ¿no? Sobre todo si uno piensa en algunos públicos que son como más sensibles, como el público joven. Hay una persona que dice, contestando estos aplausos a la forma en que se reaccionó, protocolo de crisis, dice otro de los participantes del chat. Nunca responder con violencia. Fin del protocolo, ¿no? O sea, está diciendo, hay formas de intervenir en el espacio público que ya están experimentadas, que son mucho más eficaces que las formas viscerales, no programadas de intervenir. Otro se pregunta si hay alternativas y otro le contesta sí, retirarlos sin violencia. Otro dice que esto se debe a que no tenemos comunicación masiva como sector. Otro se pregunta si eso no es un hecho de comunicación. Contesta, es un tremendo hecho de comunicación. Fue de lo que se habló estos 2 días dentro y fuera de la rural. Como dijeron, se trata de ocupar lugares en los medios y cambiar la idea que tiene la ciudad sobre el campo. Efectivamente, no cabe duda de que fue un hecho de comunicación y una oportunidad también para comunicar. A esto le siguieron un montón de memes, de bromas, incluso salió un videojuego que se llama Sunset Couchers, que es como una pelea entre uno puede asumir el avatar de cualquiera de estos gauchos y empezar a perseguir veganos en el videojuego, ¿no? O notas donde se empieza a discutir el fondo de la cuestión, que es qué hay de cierto en la preocupación de los veganos por el consumo de carne, o los memes donde se plantea, típicamente siempre se usa a los Simpson para hacer bromas sobre la noticia de actualidad, u otros, por ejemplo, una imagen de Molino Campos, como si fuese el gaucho peleando contra un juego, que es los Plants, un dibujo animado. Entonces, esto es como el prolegómeno para presentar ahora las percepciones que tienen los jóvenes sobre el agro, que va a ser Dolores, para explicar por qué nos parece a nosotros que es muy importante ver dónde está la cabeza de los públicos que nos interesa respecto del agro y en función de eso definir la forma de intervención. Dolores. Si querés pasarlo. Bueno, esta es una investigación que hizo INTA. El público de esta investigación, el universo, era el universo rural, ¿no es cierto? Tomamos esto en cuenta, pero nosotros nos enfocamos en el público urbano, en el público que vive en Buenos Aires y esto en dos situaciones. En el público, acá está en el universo y muestra, en el público que no tiene contacto para nada, público joven, ¿no es cierto? Ahora les voy a mostrar cómo está compuesta la muestra, en el público que no tiene contacto para nada con el agro, un público netamente urbano, y otro público que es el que vive en la ciudad o alrededores, pero tiene un contacto fuerte con el campo porque viene del campo, su familia sigue en una zona de agro, etc. Entonces ese es el contraste. Esto es lo que yo les decía acerca del programa de comunicación, ¿no es cierto? Era el programa de comunicación estratégica sobre el agro
¿Y cómo lo fuimos ideando? ¿Cómo fuimos armando el paso a paso de ese programa que tiene 4, ahora este año tiene 5 clases? Bueno, lo fuimos armando como si fuera un plan de comunicación estratégica. Como decía Damián, refiriéndose al tema de las redes, el desafío, yo creo que podemos verlo a grandes rasgos en dos situaciones. Primero, cómo es la situación de comunicación reactiva, ¿no es cierto? Y juzgar, bueno, cómo una reacción ante un hecho de comunicación es favorable o desfavorable, y cómo entonces la comunicación es estratégica en contraposición cuando está planeada, cuando está pensada, más allá de que después se pueda discutir qué es comunicación, qué es gestionar la comunicación. Y otro punto que me parece importante es que, dado el fenómeno de la prosumisión, de que todos somos productores de mensajes y de contenidos, y no solamente son los medios de comunicación, cómo de alguna manera somos todos comunicadores de agro, ¿no es cierto? Esa conciencia de que, entonces, si está tan diversificada y está tan democratizada la comunicación, en un punto nosotros mismos, nosotros digo, quienes tenemos o tienen contacto con el agro, quienes lo representan, y por el mismo hecho de que no hay un representante o un vocero, esa conciencia de que entonces lo que estemos diciendo o callando, ¿no?, en relación con el agro es responsabilidad de cada uno que forma parte de ese sistema en parte. Entonces, ese alcance. Cuando decidimos cómo iba a estar estructurado entonces el programa, hablamos de temas que tienen que ver con el contexto de la comunicación, con los objetivos, con los públicos, mensajes, canales, estilos de comunicación, frecuencia, estrategias, medición. Todos estos, dijimos, son todas las temáticas que ocupaban la capacitación, son propias de lo que se denomina un plan de comunicación, que en las organizaciones está a cargo del área de comunicación. Estamos también desde acá democratizando la comunicación para que la gente que trabaja en agro y que no necesariamente es de comunicación o del área de comunicación de esa institución, entidad o empresa u organización, también se sienta y se posicione como vocero, porque realmente al tener un teléfono en la mano lo es. Dentro de lo que es ese plan de comunicación, dijimos, como les decía antes, bueno, a pesar de tener todas estas dimensiones, ¿por qué no nos enfocamos en la que es el público? ¿Quién es el público? Pero más que identificar el público con una segmentación especial de quién es el público de agro, vayamos también a ver cuál es la idea, la representación que el público tiene del agro. Pensábamos que para el extranjero, para el resto del mundo, Argentina está muy pegada a agro. Y nos planteábamos, para el argentino, ¿Argentina está tan pegada a agro? ¿No es cierto? Hay una identificación como tal, y eso fue lo que nos fue moviendo a decir, bueno, veamos cuál es la voz de la gente que no está, o sea, que es urbana, argentina, y no necesariamente está relacionada con el agro. Entonces, es un tema, como les digo, de representación y de percepciones. El tema es la percepción actual sobre el agro en la sociedad y la percepción sobre el agro que tienen los jóvenes que están en la ciudad de Buenos Aires. Los objetivos específicos, averiguar cómo se informan quienes luego consumen temas relacionados con agro, cuáles son las prácticas de consumo que han cambiado ciertamente, los temas con los que vinculan al agro, con qué se asocian, con qué se generan esas representaciones en el ideario de cada uno, y las asociaciones que establecen con el agro, a qué temas los linkean. Entonces, nuestro propósito, nuestro objetivo para retroalimentar entonces la plataforma de la que hablábamos fue reunir información que aporte contenidos a la estrategia comunicacional que en algún momento se pueda definir. También estamos trabajando con el mismo programa de comunicación estratégica en la provincia de Córdoba, con la Bolsa de Cereal, nucleando a distintas entidades, a gente de comunicación de agro, gente de distintos grupos y de distintos productores. Y ahí sí vemos más factible, al menos en el corto plazo, generar lo que podría ser un plan de comunicación, porque es un escenario más acotado, ¿no es cierto? Es el lugar Córdoba. Acá estábamos en el sentido amplio de la comunicación de agro en Argentina. La técnica que usamos para la recolección de la información fue de focus groups. Teníamos 3 grupos que están acá mejor explicados. Había, como les decía, un grupo relacionado con agro, otro que no estaba relacionado con agro,
que estaba dividido a su vez cada uno en dos rangos etarios, hombres y mujeres, y después teníamos un grupo diferente que eran los referentes, digamos los influenciadores de algún modo de los jóvenes, que no eran necesariamente jóvenes, bueno, eso depende, pero son personas de 25 a 40 años, que era como el tercer grupo. Que este tercer grupo de personas, al ser urbanas, se vio más identificado con el grupo que no sabía tanto de agro, con el grupo más urbano, que con el grupo rural. Hicimos 5 encuentros y de la investigación surgieron temas que eran los temas en común que tenían los 5 grupos o los 2 grupos más el de adultos y temas en los que se diferenciaban claramente. Dentro de lo que son los temas en común, comparten ambos grupos la forma de consumo de la información, las nuevas formas de consumo de la información, ¿no es cierto? Básicamente, el consumo de información es a través de redes sociales. Casi todos declamaban que se informan, sobre todo a partir de Twitter, que buscan la instantaneidad, que las redes le dan un entretenimiento, y ese sentido de entretenimiento también lo llevan al sentirse informados, que como son redes justamente y no hay un vocero único o un, digamos, emisor concreto, sino que en la red se va retroalimentando de todas las opiniones, lo que no está claro, pero tampoco le importa a los jóvenes, es, digamos, cuál es la voz calificada y cuál es la voz de la opinión, ¿no es cierto? Entonces esto entra dentro también de la naturalización o desnaturalización de la información en tanto a verdadera o falso, de calidad o de no calidad. Entonces todo esto forma parte del imaginario del joven que se siente informado por estar en contacto con su red social particular. Entonces la veracidad no parece ser un issue, un primer filtro como era, digamos, cuando yo estudié periodismo. Y por otra parte nos pareció un hallazgo importante que lo que posiciona a una pieza de comunicación o de información a un tema es qué tantas memes se han hecho sobre eso. Claramente el tema de la situación veganos gauchos fue un éxito comunicacional, ¿no es cierto? Por la cantidad de memes, no sé si les han llegado, pero bueno, entra dentro de este patrón de comunicación, de nuevo consumo de información, consumo y producción de comunicación. Después también tenemos el tema de, bueno, no solamente se informan o comparten información a través de las redes en una cuestión como muy práctica, instantánea y concreta, sino que siguen buscando los jóvenes de ambos lados las cuestiones conversacionales. O sea, las conversaciones que se dan cara a cara, las conversaciones que se dan en espacios que comparten, sigue siendo una situación digamos, de disfrute y de necesidad que se tiene. No es solamente a través de la pantalla como se siguen informando los jóvenes. Entonces, bueno, destacan sobre todo el valor que tiene la previa, la juntada, ¿no es cierto?, en ambos grupos. Esto también corresponde a los espacios de interacción, en donde ellos tienen más dividido, quizás que otro grupo etario, lo que es el lugar formal de las reuniones o del intercambio de conversaciones, estas conversaciones a las que nos referimos, los lugares más formales y los lugares más informales. Bueno, fuimos sacando inferencias a lo largo de la investigación. Una de ellas es que la importancia que conserva para este público la comunicación interpersonal y la conversación como formato, desmitificando todo esto de que los jóvenes cada vez conversan menos. Este puede ser un tema que esté más ligado a temas de comunicación en sí mismo, pero bueno, nos parece interesante saber que jóvenes de agro y jóvenes de no agro lo comparten. En cuanto al imaginario país, con unas técnicas que no eran lineales, ¿no es cierto?, sino que fuimos a capturar a ver qué surgía de ellos. El imaginario Argentina o país compartían ambos los siguientes elementos: alimentos, agroganadería, turismo, fútbol, Messi, Maradona, asado, carne, mate, campo, gaucho, diversidad, simpatía, costumbre, patriotismo. La cuestión en esto es que los jóvenes que estaban más ligados con el agro sabían perfectamente que la mayoría de estos temas están ligados a agro, como surgió, o sea, según se fue desarrollando la investigación y la conversación dentro de los focus, pero frente a otras preguntas, la
los jóvenes que no estaban, los jóvenes netamente urbanos, no necesariamente, digamos, relacionaban alimento, turismo, mate, diversidad o costumbre y patriotismo y otros elementos que ahora les voy a mostrar con el agro. Voy a saltear todos los que son las citas textuales. Los temas de interés que más los atraen son los que tienen que ver con, bueno, con la cercanía y con los vínculos, después mencionan espontáneamente los temas que les conté que son para ellos los más importantes y los que ligan al país, digamos, a marca país en algún punto. Destacan también los jóvenes, estos son los adultos referentes, que los jóvenes siguen teniendo mucho diálogo con los jóvenes y se acercan a ellos para hablar de cuestiones privadas o de sus preocupaciones. Y los adultos líderes que se relacionan con estos grupos confirman que son consultados por... bueno, esto es lo que acabo de decir. Estas son las temáticas que los movilizan cuando nosotros les consultamos sobre cuáles son los temas que más les importan. Hablaban también, y esto se comparte con lo anterior, de que no siempre lo relacionan directamente con temas de agro, los urbanos, pero sí el resto de los participantes, con innovación, alimentación, educación, inseguridad, medio ambiente y agro. Estos eran los temas candentes. Después les preguntamos también si notaban alguna diferencia, cómo percibían el tema, digamos, el término campo y el término agro, y hubo coincidencia en que para ellos el campo es lo natural o el terreno, el lugar, digamos, la zona geográfica, y agro en realidad es interpretado como el lugar que está trabajado. Estos son los perfiles diferenciados que les decía y el perfil de los líderes, pero no quiero detenerme tanto en esto. La cuestión es que tenemos... Bueno, ambos perfiles, digamos, tienen diferencias significativas en cuanto a un rasgo que nos llamó mucho la atención, que fue, digamos, frente a una población que está súper informada, ¿no es cierto?, porque ninguno de los dos grupos se percibía como desinformado o como con falta de actualización justamente por las redes. El tema de todo lo que son los prejuicios, que fue saliendo también en nuestros programas, todos los prejuicios o todos los viejos mandatos que pueden llegar a ligarse a agro y son de los que se trata el agro de salirse para encontrar nuevas representaciones, siguen muy vigentes en los jóvenes urbanos. Temas de, bueno, los productores son ricos, la explotación animal, las mujeres, el lugar de la mujer en el agro no está muy posicionado. Todos estos temas siguen siendo para los jóvenes que supuestamente están informados y no están relacionados con agro, temas todavía que representan grandes prejuicios, y el grupo de los más adultos, de los que denominábamos los referentes o los líderes, estos jóvenes, están, por más de que conviven con chicos que están en agro y con chicos que no están en agro, están mucho más relacionados con los chicos que no estaban relacionados con agro. Se parece mucho más digamos, en la representación mental que tienen de ellos. Visibilidad de agro lo voy a pasar. ¿Querés contar vos lo del próximo paso? Sí, con eso terminamos. A ver, de esto que les acaba de mostrar Dolores, simplemente voy a destacar esto. Nosotros hicimos unas recomendaciones. La primera recomendación es que es conveniente dirigirse a los jóvenes a través de jóvenes. Que el mejor vocero para el grupo de jóvenes es un joven que está informado. Porque ellos en los focus explicaban mejor que nadie, por ejemplo, la aplicación de los fertilizantes o los temas que son controvertidos para el otro grupo. Esa es una primera idea. Segundo, si se quiere llegar a este público, no hay que ir con un informe técnico, como un relato así objetivo referencial, sino que hay que ir por vía del humor, del entretenimiento, de las historias de vida, ¿no? Y hay que usar el lenguaje de ellos para que presten atención. Entonces, nosotros siguiendo dentro de esta plataforma hemos relevado otra preocupación, que es la preocupación de las buenas prácticas, en el sentido de que quizás no hay un acuerdo común en todo el sector de lo que son las buenas prácticas, y
sobre todo, lo que se define como buenas prácticas en cada subsector productivo no necesariamente es lo que le está reclamando la sociedad. Entonces, que estaría muy bueno, por lo menos en algunos clústeres, en algunos grupos, empezar a abrir la discusión de las buenas prácticas a la sociedad. Y que quizás, si se hiciese un protocolo de prácticas en diálogo, en forma colaborativa, participativa, con el sector público, con la comunidad, se abriera esa discusión, esto sería una oportunidad de comunicación espectacular, porque se podrían incluir dentro de esas prácticas cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad, con el trato de los animales, con el medio ambiente, y en sí mismo ese fenómeno es un hecho de comunicación, y además podría servir como insumo para la autorregulación, para premiar las mejores prácticas, para ir mejorando, tener el propio diagnóstico. Entonces, la idea que tenemos por ahora es, en Borrador, es un instrumento que permita generar indicadores de prácticas, de buenas prácticas, de mejores prácticas, pero que sea participativo, con lo que no es sector agro, para poder tener la demanda social incorporada a esa medición, ¿no? Así que con eso estuvimos medio acelerados, pero no sé si queda tiempo para alguna pregunta. ¿Una pregunta? No. Estamos sobre el horario. Bueno, Estamos sobre el horario. Lo que podríamos hacer es compartir alguno de los canales de comunicación y si hubiera alguna duda podemos ponernos directamente en contacto para ampliar. No sé si alguien quiere hacer algún breve comentario final o algún aporte. Estado expresado en otros, creo que se escucha igual. No, para... Creo que esto que él expresó de compartir lo hemos visto en otros talleres y creo que es clave, es muy interesante la investigación que tienen hecha y también ver si ustedes nos pueden asesorar cómo trabajar las posiciones más fundamentalistas que a veces son muy disruptivas, más allá, uno tampoco puede decir, bueno, está hablando pavadas, no funciona porque uno está cortando la comunicación. Entonces, ¿cómo trabajarlo desde lo profesional cuando hay posiciones de ambos lados que son muy extremas? Bueno, para por lo menos no modificarlas, pero acercarlas un poco, ¿no? Así que si hay un vínculo. Y yo le pregunto a los chicos de la coordinación, después de esto viene un break. Viene un break, podemos hacer Bueno, podemos tomarnos una extensión de tiempo porque no hay otro taller inmediato, así que si querés dar. De todas formas, seguimos. Nosotros ahora vamos a dejar los contactos y también, no sé cómo se hace con los contenidos de las presentaciones. Perfecto. Respecto de este tema, efectivamente, por ejemplo, el caso de los veganos, ¿no? Entonces, hay posiciones extremistas de los dos lados. Un principio en la comunicación pública es que uno no puede intervenir en ninguna conversación si no reconoce al interlocutor. O sea, ninguna conversación se empieza negando al interlocutor. O sea, no es camino para empezar una conversación decir ustedes son unos energúmenos, porque la conversación se terminó ahí. Entonces, si uno tiene que entrar en una conversación, que mi discusión con la gente del campo es que hay que entrar en esa conversación, porque esa conversación le puede costar al negocio. En poco tiempo, la dieta de consumo de carne va a variar en el mundo, o sea que puede achicarse el mercado si uno no se mete en esa conversación. Ahora, para meterse en esa conversación hay que reconocer al interlocutor. Una vez que uno reconoce al interlocutor, puede decir, mira, estás mal informado, por esto. Pero no se puede hacer eso sin reconocer al interlocutor. Y reconocer al interlocutor no es sacarlo corriendo con los caballos, sino en todo caso, en esa oportunidad que sorprendió a la sociedad rural, quizás hubiese sido darles el micrófono, decir, a ver, ¿qué tienen para decirnos? Bueno, fenómeno, muy bien, ya está, dijeron lo que tenían para decirnos, sigamos con nuestra fiesta y seguimos hablando en el futuro de esto. Pero eso hubiese descomprimido completamente el efecto mediático que tuvo esta protesta, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Pero esto, lo mismo con temas de agroquímicos, que son temas en los que hay que meterse a debatir y para eso hay que reconocer al que hace la denuncia o que tiene la demanda. Si no, no se está conversando.
Quería consultarle si todos esos datos que ustedes hicieron, entiendo que hicieron una encuesta. ¿Qué resultados dio esa encuesta, no? Pues esperaba ver la imagen de los gráficos de la encuesta y me quedé con ganas. No es una encuesta, sino que son 5 focus groups, o sea que es una modalidad cualitativa, porque nosotros lo que queríamos era, sin tener nosotros la pregunta, que captar las percepciones, captar desde la perspectiva de ellos, en su lenguaje, qué están pensando sobre el agro y cómo llegan a esas percepciones, por qué tienen ese contenido en sus cabezas. No es una encuesta. Esto puede dar pie al cuestionario de una encuesta, que tendría la ventaja de que uno haría las preguntas no a partir de prejuicios, sino a partir de la data que ellos mismos nos suministraron. Pero por ahora son estos emergentes. ¿Qué da esto? Da como insumo para trabajar. Por ejemplo, ellos tienen una serie de... hay temas muy positivos que ellos consideran positivos, pero no ven vinculados con el agro. Y que están de hecho vinculados con el agro. Hay un trabajo de comunicación. O sea, que ellos sepan que el campo no está desconectado, que tiene una adopción de tecnologías impresionante, o sea, que tiene que ver con el mundo de la innovación, el campo, es un trabajo de comunicación, porque no lo saben. Valoran la innovación, pero la ven como un mundo aparte del campo. El campo está en el extremo opuesto. Entonces hay un trabajo de comunicación. Y también un trabajo de comunicación en descalzar algunas asociaciones que ellos hacen automáticamente negativas, por ejemplo, trabajo infantil o trabajo esclavo, o el campo no genera empleo, por ejemplo, descalzar esas asociaciones con información, con comunicación, para llevarla a una asociación positiva. Por ejemplo, la cantidad de empleo que está generando, o de capacitación, o de oportunidades de emprendimiento, o de inversión que el campo argentino le da a los jóvenes mismos y a toda la población, o a parte de la población. Entonces, son como dos vías que uno puede de acá sacar ideas para, ¿no?, trabajar. Pero no hay encuesta. Perdón, a nosotros nos pareció justamente, como dice Damián, positivo el saldo de la investigación, porque veíamos justamente esto, las oportunidades que hay de hacer, sobre todo esto, el link entre los temas que ellos dejaban de lado como no encontrando cuál era, digamos, la relación con agro, sin embargo, notaban que eran temas importantes para sí mismos y para el país. Y ahí hay muchísimas oportunidades de justamente hacer ese link con comunicación, con posicionamiento. También me parece importante, como decía al principio, la cuestión del embajador de marca, como se dice organizacionalmente, o la responsabilidad de comunicar. Y por este mismo paradigma de no es el periodista o el comunicador, digamos, de la dirección de una dirección de comunicación el que comunica, sino que la representatividad está en todos los que están interesados en ese tema y son parte, porque cuando presentamos esta investigación en el Ateneo de la Sociedad Rural, me acuerdo con los jóvenes que viven en Buenos Aires, pero son muchos del interior, o sea, más allá de la ciudad, se quejaban de esto, decían, bueno, nos cuesta mucho, que también estaba en las citas, nos cuesta mucho la integración, los de Buenos Aires creen que nosotros no estamos informados, no estamos comunicados, que vivimos en el medio de la nada y que no tenemos ni siquiera Wi-Fi, ¿no es cierto? Y llegamos y lo que más nos cuesta como estudiantes es integrarnos con gente urbana. Y estamos, por un lado, los de Buenos Aires, por el otro lado seguimos los del interior. Entonces, en un momento les preguntamos, bueno, ¿ustedes qué tan representantes de agro se sienten? ¿Qué tanto se involucran y tienen una actitud proactiva en esto de poner en común las prácticas, las buenas prácticas, las mejores prácticas, de abrir las tranqueras, digamos? Y me parece, por lo que surgió, esto es una mínima muestra, pero bueno, la tomo porque seguía siendo jóvenes de agro, que no había demasiada noción de, agro, acá soy yo. Entonces, bueno, esa apertura me parece que es lo que hace la proactividad y la estrategia en general. Bueno, la verdad, muy, muy interesante también lo que plantearon de construir conceptos de buenas prácticas, pero consensuados, ¿no? Y no desde el lado nuestro. Me quedó muy fuerte esa idea, porque
por ahí desde la tecnología o del conocimiento agronómico, nosotros tenemos una idea de las buenas prácticas y hay que ver cómo son percibidas por la sociedad. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, así que lo vamos a tener que dejar acá. Va a estar todo esto subido a YouTube en breve, podrán repetirlo y ponerse en contacto con la gente de la Universidad Austral es bastante fácil, así que los vamos a poder encontrar por ahí. Muchas gracias, otro aplauso.